Muchas gracias por acompañarnos en esta tarde y por preferir escuchar un poco sobre el tema de la literatura maya, que creo que es un tema fundamental aquí en la península de Yucatán. La literatura maya, si bien es cierto que es una práctica que se ha comenzado a dar aquí en la península y que hoy podemos estar orgullosos de muchos escritores, de escritoras y también de obras importantes que se han publicado, además muchos que no se han dado a conocer también. Pues a pesar de todo esto, me parece que la literatura es todavía un reto aquí en nuestro medio. La literatura maya me parece que todavía está empezando, la literatura maya está apenas naciendo y tiene mucho camino por recorrer todavía, tiene todavía muchos años por delante para crecer, para hacerse joven, para fortalecerse y demostrar lo mejor que tiene. Tenemos algunos escritores de referencia como el maestro Feliciano Sánchez, como Fidencio, como Miguel May, estos hombres que han aportado mucho para la literatura maya, pues han tenido una aportación importante en la vida de la península de Yucatán. Esto es parte de la siembra que hizo en un momento dado el escritor muy conocido que se llamó Carlos Montemayor, que vino por acá como en el 92 y se estuvo trabajando un tiempo muy importante con algunos jóvenes escritores, escritoras que en ese tiempo estaban tratando de entender un poco el tema de la literatura. Creo que esa siembra que hizo Montemayor fue fundamental. Eso generó el nacimiento de personajes que hoy han cosechado importantes espacios y premios en el mundo de la literatura maya en la península de Yucatán. Igualmente, este trabajo que hizo Montemayor me parece que, si bien fue fundamental, por alguna razón no se le dio continuidad con esa misma energía, con esa misma intensidad, y bueno, como que fue bajando un poquito más, no solamente la calidad, sino también la abundancia de trabajos, ¿no? No obstante, muchos compañeros, aunque de una forma tenue, siguieron haciendo trabajos en cuanto en el tema de la literatura en lengua maya. En realidad yo no vengo de esa parte, no vengo de esa camada de escritores, más bien yo tengo otra raíz. En realidad no aparezco mucho dentro de estos compañeros y compañeras que empiezan a trabajar en el 92. En ese año yo todavía estaba empezando mi activismo político con una fuerza en el marco de los 500 años de resistencia indígena, negra y popular, que se dio en toda América Latina porque los gobiernos decidieron celebrar esto que se conoce como la conquista de América. Tal vez ese término sonó como fuerte y trataron de suavizarlo y dijeron que era el encuentro de dos mundos. En fin, como quiera que haya sido, hubo un despertar en América Latina de todos los pueblos indígenas y nos fuimos buscando, nos fuimos encontrando, hasta que finalmente pudimos unir nuestras voces y repudiar en ese tiempo esta gran celebración que se quería hacer. Yo estaba caminando con muchas organizaciones en ese tiempo
y bueno, fue una etapa importante también en mi vida, en el sentido de que pude reencontrarme con mi identidad, con mi pensamiento y con mis raíces. Toda vez que era una situación sumamente difícil para mí, porque estaba saliendo de un seminario teológico bastante conservador, en donde trataron de sepultar lo indio que somos y hacernos personajes de otro tipo, comunicadores de una teología de la prosperidad, de una teología que es alienante, de una teología que no corresponde a nuestras raíces ni a nuestra historia. Finalmente este movimiento me abrió los ojos y tuve la oportunidad de caminar un poco con algunas expresiones centroamericanas, y eso me permitió entender la situación de los pueblos indígenas en América. Y bueno, a raíz de todo esto, la teología de la liberación, o la llamada teología de la liberación, me permitió caminar un poco sobre las letras y los pensamientos de escritores importantes latinoamericanos. Esto me permitió entender muchas situaciones que se estaban dando en el tema de la economía, en el tema de la política, en el tema de la democracia, que bueno, llegaron a generar cambios importantes en mi forma de pensar, en mi forma de ser, y de repensar a ese Dios en el que había yo creído. Tal vez hoy coincido mucho con Javier Sicilia en su concepción sobre Dios, y bueno, esto me llevó a pensar en muchas alternativas de acompañamiento a mi pueblo, a mis comunidades mayas, donde nací, donde he crecido, y bueno, donde viene pues la lengua que yo hablo, que es la lengua maya. En este caminar me llevo una decepción, porque después de estudiar mucho a grandes escritores occidentales que tienen que ver con la cuestión de la filosofía, pues me doy cuenta que la sociedad tiene enfermedades incurables y que es muy difícil esto del respeto de los derechos humanos, y que los pueblos indígenas pues desde hace 500 años venimos luchando por nuestro reconocimiento, y eso no se había dado, y que a pesar de tanta teoría, de tantas escuelas, de tantas iglesias, de tantas organizaciones no gubernamentales, de tantas instituciones, los que han perdido en la historia seguimos siendo los mismos hasta el día de hoy. Y bueno, en medio de esa decepción comienzo a buscar por los cuatro vientos qué es lo que sigue, qué libros tengo que leer, qué camino tengo que tomar. Y bueno, en ese reencuentro con mi identidad y en este reencuentro con mi propio pozo, con mi propio petate, pues decido poner mis ojos en la literatura. Y entonces comienzo a leer algo que a lo mejor era lo más cercano a lo que yo estaba dejando. Recuerdo que la primera novela que decidí leer es el Evangelio según Jesucristo de José Saramago. Fue un impacto enorme, y bueno, me leí todo lo que Saramago había publicado, y a partir de aquí fue un vuelco impresionante. Entonces, después de leer a Saramago, me dediqué a leer un montón de cuentos. Y bueno, el primer cuento que leí es uno que se llama Canastitas en serie, que es un cuento lindísimo,
que me dejó también muy marcado. Bruno Traven hace en este cuento una explicación interesante sobre la cosmovisión de los pueblos indígenas de Oaxaca con el pensamiento capitalista. Y bueno, esta novela y este cuento dejaron como muy marcada mi vida, y a partir de ahí pues comencé a tratar de escribir alguna cosa que hoy, al reflexionarlo, trato de entender por qué realmente me puse a escribir, que es una de las cosas que muchas veces me han preguntado: ¿por qué escribes? Creo que decidí escribir porque había algo dentro de mí que quería liberarse, y no sabía yo si lo podía liberar riéndome, llorando, o golpeando, o gritando, o quién sabe de qué manera. Pero finalmente decidí que escribiendo era como un pivote para sacar esto que se agolpaba dentro de mi corazón y dentro de mi pensamiento. Así fue como comencé a escribir. Luego supe que había una escuela que enseña literatura en lengua maya, que es la Escuela de Creación Literaria en el Centro Estatal de Bellas Artes. Muy interesante, y hoy me doy cuenta que esta escuela es de mucha importancia, de mucha valía, que lamentablemente es quizá la única escuela aquí en la península de Yucatán que tiene esta oferta para la gente que quiere escribir en su propia lengua su pensamiento y sus creencias y sus valores y todo lo que representa la literatura y la lengua maya. En fin, me inscribí en esta escuela, hice 2 años de estudios en esta escuela y aprendí, creo, algunas cosas que me sirvieron mucho para hacer lo que hasta el día de hoy sigo haciendo. Pues a partir de aquí me puse a escribir cosas que tienen que ver, considero yo, con la identidad de la literatura maya, y a partir de ahí comienzo a descubrir también muchas cosas. Una primera cuestión que yo descubro, y que tal vez esto pueda servir como un elemento de crítica, es que algunos textos que están escritos en lengua maya son textos que tienen corazón occidental, y creo que aquí es importante que nos fijemos muy bien de qué es lo que queremos hacer los que somos mayas. ¿Queremos hacer textos occidentales en lengua maya o queremos hacer literatura maya? Y creo que la literatura maya tiene corazón, tiene identidad, tiene pensamiento. Y creo que es allí donde tenemos que poner el acento, ahí tenemos que poner la fuerza. Y cuando descubrimos otros textos que están hechos en maya y están traducidos al español, nos damos cuenta que es al revés. Son textos que se hicieron en español y después se tradujeron en maya. Hay muchas razones también lamentables que creo que arrastran a alguna gente a hacer esto, y que creo que no se trata de eso. Yo creo que tenemos que reflexionar, nos hace falta reflexionar los que escribimos y creemos que la literatura maya es importante. La tenemos que reflexionar, la tenemos que discutir entre nosotros, porque creo que culturalmente tenemos mucho que dar, tenemos mucho que aportar, y no hace falta que copiemos lo que dice Occidente. Revisando un poco lo que dice John Berger, me parece que en el tema de la traducción él tiene una cosa interesante que menciona, y que creo que esto
es conocimiento universal, como la literatura misma. Schönberger dice que para traducir no basta con dominar 2 lenguajes, hay que dominar 2 culturas. Y que es importante mirar lo que le pasa a un pez cuando lo sacamos del agua. Todos los movimientos que da son movimientos de muerte y van al fracaso. Pero cuando el pez está en el agua, los movimientos que da son movimientos de vida y de avance. Es así como se debe hacer la traducción en las propias aguas culturales para que se pueda entender el sentido de lo que se quiere decir. La literatura maya creo también es una literatura universal, pero cada literatura tiene su particularidad, cada literatura tiene su identidad. Nosotros tenemos imágenes, tenemos figuras, tenemos sonidos que son únicos, que no hay en ninguna otra cultura. Y creo que esa identidad de nuestro pensamiento y de nuestro corazón lo tenemos que proponer, lo tenemos que dar a conocer. Por eso decía al principio que es un reto. Sí hay ahora, podemos decir, muchos textos, pero hace falta un texto de calidad. Estamos retados a hacer bien, a hacer desde nuestra propia visión, desde nuestra propia mirada, desde nuestros propios pasos, desde nuestro propio sueño, desde nuestros propios deseos, nuestra propia literatura. Yo creo que si nos esforzamos un poco más y aceptamos el reto de no ser superficiales y de generar profundidad en esta cultura, en este sueño, en este pensamiento, yo creo que le vamos a hacer no solamente un favor al mundo, sino le vamos a traer alegría, pero también le vamos a mostrar un nuevo horizonte que desconoce y que solamente los pueblos mayas tienen y hoy tienen la oportunidad de compartir. Muchas gracias.